La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Como siempre lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Voy a pedirle que ore conmigo. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Vamos a pedirle a nuestro Padre su cobertura. Padre bendito, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te agradecemos por todas las cosas buenas que tú nos das. Gracias, Padre, por tu amor, tu piedad. Padre, por tu misericordia, Dios mío. En tus manos, bendito Rey, nos colocamos en esta hora. Ayúdanos, guíanos, y la cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, hoy voy a estar en el Salmo capítulo 14. Voy a leer un solo versículo. Salmo capítulo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy del corazón rebelde. El corazón rebelde, el necio y su final. El corazón rebelde, el necio y su final. Vamos a tener el sermón aquí en este versículo 1. Tendré 3 puntos en este versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo primero que voy a definir es la palabra necio. Ese va a ser mi primer punto. Una explicación. ¿Quién es este necio? ¿Qué tipo de persona es esta persona que la Biblia llama necio? De salida, podemos decir que es un necio quien niega la existencia de Dios. La palabra en hebreo para necio es Nabal. Y no es alguien que no tenga inteligencia, ¿sí? Pero sí es alguien que no posee sabiduría espiritual. El necio puede tener inteligencia, pero no tiene sabiduría espiritual. No es alguien que no pueda razonar. Él tiene las capacidades de razonar, pero él elige negar la existencia de Dios. Es una elección que la persona voluntariamente hace. Él sí puede razonar, pero no quiere razonar. Y no quiere porque, damas y caballeros, al necio no le interesa que exista Dios. Porque el necio, él quiere siempre ser libre de su propia persona. No quiere rendirle cuentas a nadie. El necio posee inteligencia, pero no tiene sabiduría ni moral ni espiritual. O ni espiritual ni moral. Así que pesemos ¿cómo reconocemos a una persona que es necia? Si es inteligente, no es bruto. Él escoge negar la existencia de Dios. Y cuando alguien elige ese camino, la Biblia le llama Nabal, o sea, necio. Increíble esto. Tremenda palabra esta. Mi segundo punto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Segundo punto,
Segundo punto, escuche muy bien. Segundo punto. No es evidencia, sino deseo. ¿Qué quiero decir con esto? El necio no tiene evidencias de que Dios no existe. Lo que el necio tiene es simplemente un deseo que Dios no exista. Pero por otro lado, sí hay evidencias bíblicas de que Dios existe. Pero señores, es increíble, porque cuando usted busca en la Biblia, en Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo, exactamente en el capítulo 1, en el 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjese muy bien. El necio no tiene evidencias que nieguen la existencia de Dios. Lo que tiene simplemente es un deseo. Él desea que Dios no exista. Eso es el todo del tema del que niega a Dios. Es un simple deseo, porque no hay evidencia. Por el contrario, hay evidencias que Dios existe. La creación es una evidencia de la existencia de Dios. Y mi último punto. Versículo 1, no voy a salir hoy del versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Tercer punto, las consecuencias de negar a Dios. Esto es terrible, porque negar a Dios trae unas consecuencias trágicas. La corrupción, aquí lo dice, se han corrompido. Cuando se niega la existencia de Dios, el hombre se corrompe. Ahora, ¿qué significa en hebreo la palabra corrompido? Significa arruinar, significa echar a perder, significa destruir. Damas y caballeros, las consecuencias de negar a Dios es la destrucción, es la ruina. Es que ese hombre que niega a Dios se corrompe. Pero no solo eso, ese hombre que niega la existencia de Dios no solo termina corrompido moralmente, hasta termina, fíjese bien, sino que termina también arruinando el diseño de Dios, arruinando lo que Dios ha diseñado. Él se corrompe, pero es un corruptor también. Y por eso terminan siendo asesinos, siendo homosexuales o lesbianas. Pero no solo eso, terminan dañando el diseño de Dios, porque ellos no solo son corruptos, sino que son corruptores. Van contaminando con su moral, con su punto de vista, van dañando el diseño original de Dios. Por eso Romanos dice uno, y se echan varones con varones y mujeres con mujeres. Terrible la palabra. No es que no tengan la capacidad de razonar, eligen negar la existencia de Dios. Así que esto es peligroso. Damas y caballeros, reflexionemos sobre esta palabra. Pero si el hombre que niega a Dios se arrepiente, Dios le perdona. Si reconoce a Dios, Dios le perdona. Si se entrega a Cristo y pide perdón por sus pecados,
Dios le perdona. Así que es un llamado a volverse al Señor. Si esta palabra te bendice, dale like, compártela y comenta. Padre, te adoramos. Gracias. Amén. Que Dios te bendiga.